el curso con puro. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, eh, Elizabeth, ¿cómo vas, hija, en tu pronunciación? ¿Quieres decirme la número 1, hija? ¿Cómo ves? La primera es Oye, jo. Acuérdate que cuando tiene una coma que se le llama el espíritu rudo arriba, la Omicron, es, le pones como H o J, jo. ¿Y luego qué es? Logos. O muchos dicen logos, pero pues el acento realmente va en la primera O. Logos. Y luego tou, logo, to, logo. Y luego es plepo, ton, logón. Y luego hoy, logoi. ¿Te fijas, Elizabeth, que la primera dijimos jo, logos, y aquí es hoy, porque hoy es plural, el jo es singular, entonces es hoy y logoi es plural también, ¿sí? Las palabras, ¿sí? Y lo ton, logón, tois, logois, blepo, tous, logos, ¿sí? Hermano Enrique, ¿puede decir la número 2? To, Dopón, dorón, dorón, ¿sí? Y lo tou, do, dopou. dopou, La P, hermanos, es una R, ¿sí? Que viene siendo la ro. Entonces es to, dorón, dorón, la B de Victoria viene siendo la nu y se pronuncia como N, dorón, to, dorón, topou, la P. Y luego la número 3 es G, hora, y lo tes, horas, te, hora, blepo, ten, orán, ay, etcétera. Entonces, ay, ya cuando lo dice más rápido, hermana Rosario, es ei, jorá, tes, oraste, orá, blepo, ten, orán, ay, oray. Y la número 4 sería G, o dos, tes, odou, te, odo, blepo, ten, odón, ay, odoy, ton, odón, tais, odois, blepo, tas, odous. Calos, logos, calé, orá, calé, odos. Entonces, es bueno leerlas y practicar, hermanos, y para que la lengua se vaya como soltando. Entonces, el artículo en el número 67, en el párrafo 67, dijimos que es el artículo definido que conocemos en nuestro español. Acuérdense que dijimos que en el griego no hay artículo indefinido. Y cuando decimos artículo indefinido es cuando nos referimos a una, unos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, Elizabeth, ho, logos, quiere decir la palabra, pero, pero nosotros en el español, hermano Enrique, la ho es el palabra, pero nuestra traducción tiene que moverse a la palabra.
Entonces, logos, si no tiene artículo, quiere decir nada más palabra, o podemos hacerlo indefinido, es una palabra, porque no sabemos qué palabra es una palabra. Entonces podemos jugar en ese sentido, hermano. Si tiene artículo, le ponemos lo que significa la, el, los, ¿sí? Y si no tiene artículo, podemos jugar con ponerle un artículo indefinido en nuestro español, que sería un, una, para que suene bien nuestra frase, nuestra sentencia. Entonces, hermanos, esto es importante lo que sigue en el párrafo 68, porque en el griego usamos mucho lo que le llaman el adjetivo atributivo, no tanto el predicativo, sino el atributivo. En esta frase que tenemos ahí, hermanos, dice, ¿sí la pueden leer, hermanos, o todavía se les dificulta? Estamos en el párrafo 68, en la primera, en la frase jo. Jo, a, Co, ayatos, agatos, agato, agatos, agatos, Así como dijo el hermano Enrique, jo, agatos, co, agatos, logos, logos, exactamente. Entonces, jo, la, agatos, agatos, buena palabra. Y cuando decimos la buena buena, palabra. hermanos, ya es un adjetivo. Logos es un sustantivo. Entonces, la buena palabra. Ja, logo, agatos, logos. Buena es un adjetivo atributivo. ¿Por qué? Porque indica que de qué palabra estamos hablando, de una palabra buena. Entonces, si nosotros podemos decir así en la número 2, ho, logos, agatos, estin, la palabra es buena, pero Co, esa palabra todavía no la conocemos mucho, hermano Enrique, pero estin significa es como la palabra ser, estar, todo eso viene de la Amy, pero estin es, y es un verbo, el verbo ser, estar. Entonces podríamos juntarla y decir, la palabra es buena, ¿sí? Entonces, ya como le pusimos ya es un adjetivo predicativo, porque predica o hace una afirmación acerca del sustantivo nominativo que es el sujeto de la palabra. Y eso no se asusten, hermano, no, lo vamos a ver en ejercicios para que se les haga más fácil comprenderlo. Ahora, aquí es donde sí van ustedes a notar, hermanos, la diferencia en el párrafo 70. Si se fijan, la primera ejemplo dice, jo, agatos, logos, y la número 2 dice, jo, logos, jo, agatos. agatos, logos, logos, logos o agatos. Entonces, hermanos, se fijan que ahí en la número 2 ya le metimos otra vez otra jo, un artículo. Jo, sí, ¿Sí? la La ajá, diferencia entre las dos es que le pusimos artículos al adjetivo y al sustantivo. Al adjetivo ágatos, que es buena, y al artículo al logos, que es sustantivo. Cuando tenemos esa cualidad, hermanos, le podemos decir que es un atributivo. O sea, que el adjetivo viene inmediatamente después del artículo. Entonces yo digo jo y enseguida digo el artículo, ágatos. ¿Sí? Esa sería una forma de identificarlo, Elizabeth. Por ejemplo, en el primer ejemplo, jo, ágatos, logos, tiene el mismo orden de palabras que la frase tiene en español. Uno, jo, el artículo. Ágatos, adjetivo atributivo. Y tres, el sustantivo. Y la traducción literal así es de la buena palabra. Pero en el segundo ejemplo, que es jo, logos, jo, ágatos, quiere decir literalmente la palabra, ¿sí?
específicamente la buena. Los dos ejemplos tienen el mismo significado y deben ser traducidos simplemente la buena palabra. Pero nada más es para su conocimiento, hermanos. Para cuando yo les diga es atributivo, acuérdense que el artículo enseguida le ponen el adjetivo. ¿Sí? Así nada más, para no complicarnos un poquito tanto la vida aquí, hermano. Entonces, hermano, te fijas en el 71. La oración, la palabra es buena, se puede expresar en dos formas. Ho logos agatos y agatos ho logos. El verbo es, o sea, estin, se omite y se llama verbo tácito. ¿Sí? Es la parte característica de esta posición predicativa del adjetivo, dice en griego, es que el adjetivo no viene inmediatamente después del artículo. ¿Sí? Y en el atributivo sí viene inmediatamente después del artículo. Entonces, en resumen, el 72, el adjetivo en atributivo es ho agatos logos o ho logos ho agatos. Un artículo antes del adjetivo o un artículo antes del sustantivo y el artículo antes del adjetivo. Quiere decir la buena palabra. Y cuando es predicativa es hólogos agatos o agatos hólogos. Se fijan, el artículo cambia de posición, no va un artículo y luego un adjetivo, nomás va el artículo y sustantivo. La palabra es buena. Entonces, hermano Enrique, sí entendemos. El Sí. artículo, y si le sigue un adjetivo, es atributivo. Es atributivo. Si el artículo le sigue al sustantivo y luego viene el adjetivo, es predictiva. Así de fácil nomás. No se compliquen más la vida ahí. Ujú. El 75, hermanos. Cuando decimos aquí, hermanos, ágatos o agatos, puede tener el significado de un buen hombre, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí es una forma en que los griegos se ahorraban de escribir la palabra hombre. Entonces, podemos en el griego nosotros decir agatos, un buen hombre, pero nada más decir eso. ¿Se acuerdan cómo se dice hombre en griego, hermanos? Antro. Antropos. Antropos, ¿sí? Entonces, no necesitamos, hermano, decir ah, jo, ágate o ágatos, antropos. Nomás podemos decir ágatos. Ahora, Elizabeth, ¿te fijas que donde dice una buena mujer es ágate, termina con como una N, pero en griego es la eta? Ágatos puede tener significado. Ágate, una buena mujer. Agatón, una buena cosa. Ágate. Agatoi, buenos hombres. Agatai, buenas mujeres. Ágata, buenas cosas. Esas son las desinencias. O agatón. Agatos. Sí. Ahora, hermanos, si le ponemos la jo ágatos, es el buen hombre. Y agate, la buena mujer. To es neutral. To agatón, la buena cosa. Hoi, agatoi, los buenos hombres. Hai, agatai, las buenas mujeres. Y ta, agata, las buenas cosas. Entonces, eso lo vamos a ver, hermanos, en ejercicio. Así es que no traten de memorizar, pero sí van conociendo un poquito más cuando vamos a identificar estas cosas acá. Entonces, yo les escribí aquí, hermanos, los ejemplos de lo que acabamos de decir. Ágatos puede significar un buen hombre, ágate, una buena mujer, y agatón, una buena cosa. Y aquí están todos los ejemplos, hermano.
El adjetivo en su primera declinación, la tabla, aquí la puse. Y a su lado, Elizabeth, viene el significado de él, para él o a él. ¿Sí? El os, o, on, y es, en, on, o, on. ¿Sí? Ok. Vamos a ver lo que es necesario practicar, hermano, los ejemplos. En su libro, estamos entonces en el 76, el párrafo 76. Me gustaría que escribieran primero la frase en un cuaderno, hermanos. Escríbanla, les doy unos 5 minutos, escríbanla. Sí. Y ahorita la vamos a desglosar. Agate. Brasileño. Que aquí. Rain. Ah, es reino. Reino.
Cuando lo tengan escrito, me dicen, hermanos. Ya. Sí, ok, hermanos. La primera palabra dice Ayer. hágate, Hágate. ¿sí? Entonces, hágate y luego eclesía, Iglesia. kai, Kai. e, E. basileia, Asileia. y lo caque, Caque. caque. Es hágate, eclesía, kai, basileia, caquen, caquei. Entonces, si la primera palabra la podemos encontrar, hermana Rosario, en el inicio de nuestra lección, que nos regalaron el vocabulario, ¿se acuerda? Ágatos. Ágatos. Lo que quiere decir aquí, hermana, es que así como está escrita, ágatos está en nominativo masculino singular. Si le Ajá. quita la os y le pone ágate, o sea, la n, está en femenino singular nominativo. Y si le quita la os o la n y le pone on, agatón, se estaría en nominativo neutro singular. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, hermanos, que tiene una E o una Jo o una A, on, esas son las desinencias, terminaciones que se le pueden quitar o poner. Entonces, ágatos, hermanos, es un adjetivo. Y si te fijas, ágatos, Elizabeth, entonces, nosotros aquí es ágate. Entonces, te vas a la tabla de adjetivo. ¿Y dónde está la E? Aquí. Femenino. Singular. Femenino. Entonces decimos, es nominativo femenino singular. Entonces, identificamos, hermanos, la primera palabra, agate, como adjetivo, nominativo o vocativo, decir, femenino singular y significa la buena. Está calificando a algo, ahorita todavía no sabemos, pero es buena. Y luego tenemos un artículo. Hay que buscar el artículo que es una eta, una e. Y el artículo e viene siendo entonces, hermanos, nominativo femenino Femenino singular. singular. Entonces, ¿qué dijimos, hermano Enrique? Que si el artículo antes del sustantivo es nominativo, el sustantivo tiene que ser nominativo. Nominativo. Si es femenino, tiene que ser femenino, y si es singular, tiene que ser Tiene que singular. ser singular, sí. Entonces, nosotros al identificar el artículo, ya no necesitamos ni ver eclesía, porque tiene que ser afuesta un sustantivo. Lo único que podemos ver, hermano, es si es de la primera declinación o es de la segunda declinación. Y acuérdense de memoria que los que terminan en O son de la segunda declinación, que es la más fácil, y las A es de la primera. Y si se acuerdan, hermanos, en el vocabulario que nos dieron es iglesia. También, hermano Enrique, puede ser asamblea. Asamblea. Y algunos también pueden ponerle sinagoga. Entonces podríamos usar esa terminología. Y kai es una conjunción, esa siempre va a ser conjunción, no tiene declinación, siempre va a ser kai. En todas las veces que la vamos a usar, siempre va a ser kai. Y significa y o puede ser también. También. Y luego tenemos otro artículo, hermanos, que es igualito al de hace rato. Entonces, de entrada, Liz, si el artículo es nominativo femenino singular, el sustantivo que sigue tiene que ser igual. Igual, Nominativo femenino singular. Lo único es que si termina en A es de la primera declinación.
Ahora, hermano Enrique, hermana Rosario, Elizabeth, cuando ya estemos en más avanzado en el griego, hermanos, ya no vamos a decir primera, segunda declinación. Vamos a decir nada más sustantivo, nominativo, femenino, singular. ¿Sí? Ya con la práctica, ya se va a quitar. Yo lo uso ahorita porque es bueno saber. Es bueno saber aprender bien, como quien dice desde un principio. Pero después ya no necesitamos, como tampoco, Elis, ya no le vas a poner a los artículos, ya no le vas a poner art abreviado. Ajá. Ya nomás le vas a poner NFS, nominativo femenino singular. Ahorita le ponemos art, a los adjetivos le ponemos ADJ, pero con el tiempo vamos a quitar eso y nomás vamos a decir NFS. Sí. Ahora, la palabra Basileia, hermanos, si la ven en el diccionario, era Basileo. Sí, Basileo. Basilea, que es la reino. Pero ¿qué dijimos, hermanos? Que en el griego lo femenino, ¿qué es, hermano? Que no necesariamente es femenino o masculino. ¿Sí? Ajá. Entonces, para nosotros en el español, vamos a tener que decir, Elizabeth, el reino, ¿verdad? Ya, ¿se acuerdan que les dije que muchos dicen la radio y otros dicen el radio? Es cuestión de la persona. Ahora, la palabra caqué, si nos vamos, hermanos, al inicio de la lección, hermana Rosario, vemos aquí que dice cacos, Entonces, cacos o caqué o cacón. Es este masculino, femenino o neutro. Es un adjetivo, quiere decir malo, indigno o depravado. Entonces, cacos quiere decir malo. Entonces, vámonos al cacos. Ah, pero aquí termina en vez de cacos, termina en caqué. aquí, Entonces, vámonos a los adjetivos. Y el adjetivo dice que si termina en la eta, en, es femenino singular. Entonces lo identificamos como adjetivo nominativo femenino singular. Entonces es la mala. A esa traducción, hermanos, en las letras verdes que ven ahí, se le llama la traducción ruda, que vendría siendo la buena, la iglesia y también, o también la reino, la mala. Pero ya cuando nosotros lo vamos a traducir al español, la mejor forma de ponerla es, la iglesia es buena y el reino es malo. Ahora, ¿se acuerda, hermano, Enrique, que hace rato dijimos que estin, yo les dije que quiere decir es, pero decía ahí que lo podríamos desaparecer o quitar. ¿Se acuerdan? sí, se puede omitir para Aquí está, miren, la 2 dice, en la oración hologos agatos estin, la palabra es buena. Buena es un adjetivo predicativo porque predica o hace la afirmación acerca del sujeto de la palabra. Y estin se puede quitar, hermanos. Estin. Y se puede dejar, dice en el párrafo 71, el verbo es, o sea, estin, se omite. Entonces, podemos tener nosotros la opción de usar eso, lo mismo, decir, bueno, allá lo omite, nosotros lo podemos poner. La iglesia es buena y el reino es malo. ¿Sí? Si usted quiere meter, hermano, puede meter estin. ¿Sí? La buena, la iglesia, y lo puede poner agate, g, eclesia, estin, kai, g, Stinkai. Basilea, Estin, Caqué. Pero otra traducción, si queremos hacerla más literal, hermano, entonces sería la, la buena iglesia y el reino malo. También es válida, hermano. La buena iglesia y el reino malo.
Sí, Elizabeth. Aquí más adelante van a comprender por qué algunas palabras se tienen que meter. Le llaman como parte de la sintaxis de de toda la oración, de toda la frase. Ok, hermanos, vamos a la ejercicio número 2. Está un poco más largo, si quieren anotarlo, hermano. Sí. E, G, caque. Y esa P, hermano, ¿se acuerda ahora sí que es una R? Cardia, cardia, de cardiología. an, antrobón, antropo- gui- gimnosquei, ¿Sí lo tiene Liz? Sí. Sí, hermano. Vela leyendo, hija, para que me la digas ahorita. Sí, hermano. ujú, Sí lo tienen, hermano, escrito. sí. Ok, hermano, ¿quién quiere leerlo, hermano? ¿Yo? Sí, hermano. Caque, cardia, ton, antropón, ginosquei, tanatón. Perfecto, hermano, muy bien. Hermana Rosario, Ajá. nomás acuérdese, hermana, que cuando tiene la coma arriba que le llamamos espíritu rudo, se dice G. G,
G, Y luego es caqué, Sí. G, caqué, cardia, ton, antropón, ginosquei, tanatón. G, caqué, cardia, ton, antropón, ginosquei, tanatón. ¿Sí, Liz? A ver, Liz. Pues ahí más o menos, ¿no? Sí, no, hay que practicar sin miedo, sin miedo. G, Sí. Caquein, cardia, cardiac, ton, ton. ton, ah, Acuérdate que ah, la ah, B es una N, hija. La B es una N. Antropón, antropo, antropo, antropon, gin, N. Gino, gino, ya. Ginosquei. La O con la ginosque, colita es una can, sigma. sí, Tanatón. canatoy, La tanaton, teta, tana- el teta es una TH. Tanatón. Entonces es G, puede decir G o GI. G, caqué, cardia, ton, antropón, ginosquei, tanatón. Ginosquei, ya ves que era ginosco, de yo conozco, ginosquete, ginosquei, ginoscomen, ginoscousi, ginosque. Entonces, buscamos la E, la G, y encontramos que es un artículo nominativo femenino singular. Entonces, le sigue un adjetivo. El adjetivo tiene que estar en el mismo caso, género y número. nominativo Nominativo femenino femenino. singular. Entonces, la mala, porque dijimos que caco, los cacos, ¿verdad? Que dicen en el Chavo del Ocho. La mala. Y cardia significa corazón. Cardio. Y luego sigue un artículo. Y aquí el artículo vemos que es genitivo masculino plural. Entonces mi sustantivo que sigue, que está en la segunda declinación, también debe ser genitivo masculino plural. Genitivo masculino plural. El único verbo que hay en esta frase es ginosquei, que es de conocer. Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, ellos y ustedes. Entonces es un verbo pai, verbo presente, activo, indicativo en la tercera persona singular. Es yo, tú, él o ella conoce. Y vemos que el siguiente sustantivo, como no tiene artículo, él trae su propia desinencia, su propia caso. Y en esta terminación de on, nos damos cuenta que tanatón viene siendo acusativo en masculino singular. Entonces quiere decir a el muerto, al mortal o la muerte. Entonces nuestra traducción ruda es la mala, la corazón de los hombres, él o ella conoce a el muerto, al mortal. Entonces, para una traducción ya suave, para que suena bien, podría decir, la muerte conoce el corazón malo de los hombres, o el corazón malo de los hombres conoce la muerte. Ahora, hermanos, para terminar nuestra clase hoy, ¿se acuerdan cómo identificamos el sujeto de la oración? Cuando el sustantivo está ¿en qué? En nominativo. Nominativo. Entonces, ¿cuál sería nuestro sujeto de esta oración, hermanos? Tiene que Corazón. ser, exacto, tiene que ser un sustantivo nominativo y el primero es cardia. Entonces, hermano Enrique, el sujeto de nuestra oración es el corazón. Entonces, si antropon está en genitivo, ese es el poseedor
El que posee el objeto sujeto, directo. el corazón es el sujeto, el poseedor es el hombre, posee su corazón, ¿verdad? El verbo es la acción de conocer. Y el acusativo dijimos que es el objeto directo. Entonces tenemos el sujeto corazón, tenemos el genitivo que es el poseedor y tenemos nuestro objeto directo que es el muerto, con un verbo de conocer. Entonces el hombre y el sujeto es su corazón, ¿sí? Su acción que es de conocer y su objeto directo que es el acusativo a el muerto. Y ya para irnos a la casa, hermanos, aquí, ¿cuál sería, por ejemplo, mi sujeto, hermanos, en la número 1? Iglesia ¿Y cuál otro? El y reino. el reino. Y reino, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos un adjetivo nominativo, sería entonces otro sujeto, pero en adjetivo. Malo, aquí no tenemos acusativo como objeto directo, ¿sí? Sino simplemente tenemos adjetivos nominativos también. Entonces, hermanos, nos quedamos para la clase que viene en el ejercicio número 3, 4 y 5. ¿Se fija, hermano Enrique, que ya están más largas las oraciones? Sí, ya. Pero si no nos salimos de las tablas, hermanos, y si no conoce la palabra, búsquela en el vocabulario al inicio de la clase. Normalmente ahí viene, pero apóstolo, ya sabemos que es apóstol. Blepo, lo vimos al principio, es ver, y luego esa no la conocíamos, pero es micros. Elizabeth, acuérdate que esa como U es una M, que viene siendo la micros. Oikos, kaitas, cacas. Micros. ¿Sí? Es hoi, apostoloi, blepousi, tous, micros, oikos, kaitas, cacas. Ok, hermano, entonces nos vemos, si Dios quiere. Nos vemos hasta la otra, de esta semana a la otra, hermano. Porque aquí, tristemente, en Estados Unidos celebramos el Día de la Gallina, el día de Thanksgiving, que le llaman, de Acción de Gracias, hermana Rosario. El Ajá. sábado no va a haber El sábado sí, hermana. este me diga. sábado. Sí, pero la próxima semana, el jueves, no tenemos No va a clase de haber. griego. Pero el sábado sí tenemos de Juan otra vez. Este Correcto. sábado. Ah, perfecto. Sí, pastor. Bueno, hermano, pues, hermano Enrique, de tarea, hermano, en el libro de Sí. Juan, en la clase que vamos a tener el sábado, Ajá. ¿era correcto, hermano, que el hombre que estaba cojo y que estaba ahí cerca del estanque de Siloé, que venía un ángel y movía las aguas? ¿Se acuerda que dice la Biblia que el primero que se metía era sanado? Ajá. Ajá. Que lo mandó al. Pero la pregunta es, hermano, Sí. ¿sería correcto eso? ¿Era cierto que venía un ángel de parte de Dios? ¿Era correcto que él estuviera esperando eso? ¿Por qué Jesús va hasta el estanque de Siloé? ¿Será porque no era cierto que venía un ángel? ¿Era nada más una creencia del pueblo? ¿O realmente sí venía un ángel? Ahí se lo dejo de tarea, hermano. Ujú. Digo, si quiere investigar, si no, como quiera, y lo vamos a ver, pero va a hacer pregunta ahí a los demás. A mí, hermano, dígame la respuesta. Va a estar buena, Elizabeth. Ok, Entonces hermano, nos Dios los vemos cuide. este Ahorita sábado. tengo la clase de griego 2 ahorita ya, hermano. Sí. Que Dios le bendiga, maestro. Nos Hasta vemos, luego. hermanos. Nos vemos. Bye. Lisa, Bye. nos vemos. Gracias. Gracias por acordarme, hermano, de grabar. Sí. Gracias. Otro 10. Otro